Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buen Dios y Padre celestial, a ti te alabamos y te glorificamos, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tu brazo no se ha cansado para salvar a tu pueblo, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido que tú me utilices, Señor, como una vasija de honra, trayendo el mensaje para con tu pueblo, Dios mío. Que tu Espíritu Santo ministre a las necesidades de cada un hermano aquí. Que el que ha venido desalentado salga motivado por el poder de tu Espíritu Santo. Que aquel que ha venido con ánimos caídos sepa de que en tu nombre hay esperanza, hay vida y hay poder. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy buenas, ya son las 12, no, todavía no son las 12. Pues muy buenos días y saludo a cada uno de ustedes. La verdad es que me alegra verlos y me alegra ver la casa del Señor casi llena bajo las circunstancias. En esta semana tuve el gran privilegio de cumplir años. No lo digo para que me manden regalos, pero si el Señor le toca a su corazón, yo no soy quien para impedir. No soy quien para impedirlo. Estuve, ya cuando uno llega al quinto piso, uno se pone a ponderar algunas cosas, uno se pone a pensar acerca de las relaciones, acerca de la familia. Uno se pone a pensar acerca de su propia mortalidad. Uno se pone a pensar como cristiano. Es indiscutible que yo me puse a pensar acerca de mi relación con Dios. Y yo me puse a pensar, yo estoy agradando a Dios, yo estoy haciendo su voluntad, pero sobre todo, yo estoy agradando a Dios. Ese es el tema para las cortas palabras en esta tarde. Agradando a Dios. Y me cayó este versículo que nosotros leímos en Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo lo busqué también, esa fue lo que nosotros leímos, fue Reina Valera, pero yo lo busqué también en la traducción del lenguaje actual, y escuchen lo que dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Me encantó, me gustó mucho y seguí buscando. ¿Qué nos dice la versión Dios habla hoy? Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a aquellos a los que le buscan. Me encantó, me gustó. Y haciendo ese análisis de mi vida, preguntándome, ¿estoy agradando a Dios? Porque dijo Sócrates una vez que una vida que no se analiza, que no se examina,
no vale la pena vivirla. Y analizándome, ¿estoy yo haciendo lo correcto? Me cayó este versículo en las manos. Y como ustedes ya me conocen, me gusta definir qué son las cosas antes de entrar a desarrollarlas. Y busqué en el diccionario qué es el significado de agradar. Y busqué y me decía, agradar viene de agrado. Y entonces, ¿qué hice? Busqué agrado, complacencia, gusto, placer, afabilidad en el trato. Tenía que ver también con complacer, con contentar y gustar. Estoy yo contentando a Dios. Estoy yo complaciendo a Dios. Era lo que yo me preguntaba. Y la verdad es que en el fondo de mi corazón hay un deseo de agradar a Dios. Y eso mismo era el deseo que ustedes leyeron en Hebreos 11, en lo que se llama el Salón de la Fama de la Fe. Los héroes de la fe, todos ellos querían complacer a Dios. Los héroes de la fe querían agradar a Dios. Ese también es mi deseo. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero complacer a Dios. Y si ese es tu deseo, déjame decirte algo, que tú estás en lo correcto. Tú estás bien, porque eso tiene que ver algo con lo que es la regeneración. Y ustedes se recuerdan de la clase de los miércoles que estamos hablando acerca de teología, que estamos leyendo el libro de Wayne Grudem de teología, que nos dice a nosotros ese libro que la regeneración es el acto secreto mediante el cual Dios imparte una nueva vida. Una nueva vida que quiere buscarlo a Él. Una nueva vida que quiere complacerlo a Él. Una nueva vida que quiere estar en relación íntima con Dios. Si tú deseas agradar a Dios, tú estás en lo correcto. Si no, revísate. Si las cosas del Señor no te apelan, si las cosas del Señor en realidad no te son atractivas, no te llaman, no existe algo que te atrae hacia ellos, tú tienes que revisarte. Porque el Espíritu Santo que mora en ti, esas son las cosas que hace que tú quieras acercarte más al Señor. Este estudio, este pequeño sermón en esta noche es un estudio acerca de agradar a Dios. Entonces nosotros leímos Hebreos 11, ¿qué? 6. La mitad están despiertos. 11:6, que decía, hablaba acerca de la fe. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que es la fe? De acuerdo al diccionario de Nelson I. Rojas, dice que es la aprobación que se da a una verdad o confianza que una persona deposita en otra. Pero nosotros tenemos una definición en la Biblia, el cual cada cristiano se sabe, y está en Hebreos 11:1. La definición es pues la fe y convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Estamos hablando de que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve está ligada a dos cosas, a dos elementos sumamente íntimos. Y eso está ligado al futuro y está ligado al invisible. Yo no tengo lo que espero, pero lo sigo esperando. Yo no tengo lo que veo, pero yo sé que está. Lo invisible y lo futuro es pues la certeza de lo que se espera. Usted no lo tiene ahora, pero usted sabe que en un futuro usted lo va a tener. Es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo ahora mismo una solución a mi problema. Yo no veo cómo salir de ello, pero yo confío en el Señor, de que el Señor va a abrir camino aún en medio del desierto.
Y al igual que a los israelitas, me va a abrir y me va a servir una mesa, aún en medio del desierto. Hay muchos problemas. Esta pandemia ha acabado con medio mundo, pero yo sigo confiando en el Señor, porque yo sigo mirando al invisible. La Biblia dice que usted y yo caminamos por fe y no por vista. Nosotros estamos mirando al invisible. La fe tiene que ver con lo invisible y tiene que ver con lo futuro. Si usted ya lo tiene, entonces ya tú no necesitas fe, porque ya tú lo tienes ahí. Y tú lo estás mirando. La fe tiene que ver con esas dos cosas. La fe es creer en Dios y aceptar su invitación. Sí es tu creer. Creer y fe, dos cosas diferentes. Sí es tu creer, pero la fe te invita a ti a un accionar, a tu moverte a pesar de las cosas. Aunque tú no lo estés mirando, tú tienes que moverte. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes de la fe que agrada a Dios? Lo primero es que debemos de creer que Dios existe. Eso es lo primero. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Las atrocidades que nosotros estamos mirando en el mundo son producto de una regeneración atea. Una generación que dice no hay Dios, por lo tanto no hay consecuencia. Usted prende la noticia y usted escucha barbaridades. Déjeme decir algo. Yo estuve los otros días chequeando los canales, y hay un canal, creo que se llama el canal de Ley y Justicia, Law and Justice, y lo que da es pequeños fragmentos de casos reales. Van a las cortes, ponen una cámara ahí, y usted ve al juez, y usted ve al acusado, y usted ve al fiscal, y ve a los abogados defensores. Casos reales. Y en el primero que estoy mirando, dice el juez: entonces encontraron la cabeza en el refrigerador y las manos ¿dónde? Le pregunta al fiscal. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Atrocidades, cosas que usted y yo simplemente lo veríamos en una película. Estos son casos de la vida real. Por eso es que yo siempre digo, tenemos que predicar. Amén. Tenemos que predicar. Tenemos que hablarle a la gente acerca de Jesucristo. La gente ahí está afuera. Primero, la Biblia nos enseña a nosotros que el que no tiene a Jesucristo en su corazón está controlado por el enemigo. No importa qué tan moral sea. Por eso es que usted y yo tenemos que decir la verdad del evangelio. Tenemos que enseñar que hay salvación en la cruz. Cristo murió por absolutamente todos, y esa salvación está disponible. La gente dice: yo no puedo tener fe en algo que no creo que exista. La gente no cree en Dios, la gente no quiere creer en Dios. Lo cual nos trae a nosotros el próximo punto: la imposibilidad de agradar a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense algo muy interesante que utilizó el autor de los Hebreos. Y él puso que es imposible. No puso difícil. No dijo hay inconveniente. Dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. No existe manera en que tú puedas agradar a Dios sin fe. Eso es lo que dice la Biblia. Salmos 7, 10 y 12 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada
armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado contra el impío todos los días. El impío, aquel que hace impiedad, aquel que no tiene fe en Dios, aquel que quiere hacer las cosas a su manera, no puede agradar a Dios porque no está creyendo en Él. Las cosas fundamentales, y ojo a esto, las cosas fundamentales para agradar a Dios quedan prohibidas o quedan nulas sin fe. La actividad religiosa no siempre agrada a Dios. Las ceremonias religiosas desprovistas de fe no agradan a Dios. Una cosa es orar y otra cosa es creer que Dios escucha tu oración. Si al orar tú te levantas con el mismo temor, con la misma ansiedad, con la misma desesperación, es porque tú no has depositado tu carga en el Señor. Porque la Biblia me dice a mí que si yo tengo alguna necesidad y yo oro, que la traiga esa necesidad en oración ante el Señor, y el Señor a mí me va a dar paz. Dice la Biblia. Si yo voy, déjame ver, tengo el siguiente. Si yo voy con esto al banco con intención de depositarlo, háganse de cuenta que es de 100. Lo de allá atrás es una de 100. Lo de aquí adelante ustedes saben lo que hay. Si yo voy al banco con la intención de depositarlo y yo voy y hablo con la cajera y salgo del banco con esto, ¿qué yo hice? ¿Yo lo deposité? Yo no lo he depositado. La misma manera funciona cuando usted tiene una carga y usted va ante Dios y usted ora al Señor como hijo de Dios, porque esto no se aplica a los que están afuera. Como hijo de Dios, tú oras ante el Señor y tú le dices: Señor, mire esta carga aquí que ya no puedo con ella. Señor, esta carga me está quitando a mí el sueño, me está quitando a mí la paz. Señor, yo le entrego en tus manos. La Biblia dice que Dios me va a dar a mí paz, porque una cosa es tu orar y otra cosa es tú creer que Dios te está escuchando. Y no es cualquier cosa, sino es Dios, el creador de los cielos, aquel que sustenta al mundo, aquel que te da la vida a ti y a mí y que permiten que todas las cosas sean. Es confianza en Dios, no es en otra cosa. Una cosa es adorar y otra cosa es creer que esa adoración va a ser aceptada. Primera de Corintios 14:15 nos dice: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando usted viene aquí y usted adora al Señor y usted canta las canciones que se ponen ahí arriba, usted le está hablando al Señor. Y usted le está diciendo al Señor lo que usted siente a través de esas letras. Si nosotros decimos: Señor, tú eres grande y poderoso, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, como dice el resto de la canción, yo sé que tú estás aquí. Tú le estás diciendo al Señor: yo sé que a pesar de todas las circunstancias, yo sé que tú existes, Señor. Orar con entendimiento, adorar con el entendimiento, es adorar con fe. Una vida sin fe no agrada al Señor. La fe debe estar detrás de cada acción de nuestra vida. Dios te dice a ti: ama a tu mujer. Lo dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Le dice a la mujer: respeta a tu marido.
Pero tú dices, no, a mí no me va a ver la cara. Tú decides hacer las cosas sin fe y a tu manera, y tú crees que te va a ir bien. Recuérdense que la Biblia dice una advertencia a las parejas cristianas, que estén en paz para que tus oraciones no tengan estorbo. Lo digo yo, me lo inventé. Lo dice la Biblia. Estén en paz para que tus oraciones no tengan estorbo. Una vida sin fe no agrada a Dios. Dios te dice a ti, instruye al niño en su camino, y luego cuando sea viejo no se apartará de él. La manera que nosotros vamos contribuyendo a esta sociedad es dándoles hombres y mujeres que sean temerosos de Él. Hombres y mujeres que sean temerosos de Dios, de las leyes. Dios te dice a ti que instruya al niño en su palabra, y a ti te pesa hacer hasta un servicio familiar. ¿Le has leído la palabra a tus hijos? ¿Le has hablado a tus hijos? Déjeme decirle algo. La educación viene del hogar, la instrucción viene de las escuelas. Lo que las escuelas están enseñando a nuestros hijos no es bíblico, no es bueno, y es tu función. Y lo que me están mirando por el Zoom, es tu función como padre, tú hablarle como cristiano a tus hijos acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, porque esta sociedad te está criando a los hijos para que ellos entiendan que a lo malo es bueno y lo bueno es malo, valores totalmente invertidos. Pero tú decides vivir sin fe, tú decides hacerlo a tu manera. Una vida sin fe no agrada a Dios. Dios te dice a ti, yo soy Jehová Jireh, yo soy el que proveo, yo soy el que te doy a ti la provisión. Pero tú no le crees. Tú vives sin fe porque tú no das diezmos. La Biblia nos dice a nosotros en Malaquías 3, y pueden leerle el capítulo entero, y especialmente a partir del versículo 10, le está diciendo, Dios te dice, póngame a prueba. Yo te voy a bendecir. Yo voy a eliminar aquellas cosas que te están comiendo. Cuando habla de yo me encargaré del devorador. Pruébame, dice Dios, en esto. Pero tú decides vivir la vida sin fe, no dando tus diezmos y ofrenda. Y déjeme decirle algo, los diezmos no son suyos, los diezmos es lo que le toca al Señor. Las ofrendas, eso es lo que tú das de tu voluntad, lo que tú quieras dar, lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero los diezmos es del Señor. Y aún así tú decides vivir sin fe. Quizás no digan mucho gloria a Dios, aleluya por eso, pero es lo que dice la palabra. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis, oigan bien, descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dios te dice a ti cómo es que tú debes vivir, cómo es que tú debes vivir una vida recta, en paz. Sin embargo, tú decides vivir sin fe. Una vida sin fe no agrada a Dios. Mateo 11:28 al 30 dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán descanso
porque el yugo que les pongo y la carga que yo les doy son ligeros de llevar. Lo mismo que está diciendo acá el Señor: acepten mis planes para con su vida. Acepten mis planes para con su vida. Vivan con fe. Crean que Dios existe, para que encuentren descanso. Lo dice en el Antiguo Testamento, que nosotros leímos, y lo dice también Jesucristo en Mateo 11, para que encuentren descanso. Este mundo fatiga, este mundo cansa, este mundo hastía. Y hay veces que uno llega a la casa y lo que quiere es o tirarse en la cama, tirarse en el mueble, cerrar los ojos y como que ya termine el día, porque estamos tan cargados de ello. Jesucristo te dice: yo te doy a ti descanso, pero tú tienes que venir a mí y depositar tu carga en mí. Nosotros también debemos de creer que dice, como dice la palabra, que Dios galardona a los que le buscan diligentemente. Yo fui muy bendecido con sermones pasados acerca de que hagamos tesoro en el cielo. Yo fui muy bendecido. ¿Y ustedes no? ¿No les gustó eso? El pastor está ahí. Yo fui muy bendecido con eso de tesoros en el cielo. Y lo que me recuerda a mí es que hasta un vaso de agua que nosotros demos no se va a ir sin recompensa. Hasta un vaso de agua que nosotros le demos a un necesitado, una ayuda que nosotros le tendamos a alguien que lo necesita. Pero hay personas que dicen: es aquí donde yo necesito la plata y no en el más allá. Esas son personas que viven sin fe. No tienen la fe en Dios, no tienen la fe en su palabra, no tienen la fe en su escritura. No están haciendo nada por atesorar allá en el cielo. Y es increíble. Aún dentro de las cuatro paredes de un templo, nosotros podemos encontrar personas así. Resuelvo luego. Yo quiero tesoros, sí, ahora. Pongo la prioridad en los tesoros ahora y no luego. Dime una cosa, ¿tú estás trabajando para tener una casa en tu vejez y estar cómodo en tu vejez? ¿O estás trabajando para la eternidad? Una persona sabia trabaja para las dos cosas. Para las dos cosas. Hay personas que dicen: resolvamos ahora. Tú quizás no digas eso, porque tú eres cristiano y tú no lo vas a decir. Pero ¿y tus acciones qué demuestran? ¿Qué es lo que demuestran? Si al escuchar esos sermones acerca de tesoros en el cielo, tú no hiciste cambio en tu vida, no tienes fe de la que Dios premia. Y no voy a seguir hablando de tesoros en el cielo, porque la verdad que esos sermones fueron excelentes. Me bendijeron a mí y a muchos de ustedes también. ¿Tenemos fe? Sí. La fe que agrada a Dios es más que una profesión. Es más que nosotros hablar. Decía Santiago que sin obras, que la fe sin obra es muerta. Decía en Santiago 2:14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe, pero no tiene obras? Nuestras palabras deben estar seguidas de acciones. La fe real cambia vida. Segunda de Corintios 5:17 nos dice a nosotros que de modo, si alguno está en Cristo, sigue igual. No. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vida que ha puesto su fe en Jesucristo no permanece igual. Hay un cambio.
La salvación es por fe. Por fe, recuérdense que porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. La traducción del lenguaje actual lo dice excelente. Dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. La oración contestada tiene lugar por medio de la fe. Santiago 1, 6 al 8 nos dice a nosotros claramente: pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento la lleva de un lado para otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El versículo que nosotros leímos al principio, el 11:6 de Hebreos, nos dice a nosotros claramente dos cosas: que es posible agradar a Dios. Es posible agradar a Dios, y que la fe está disponible para todo. Romanos 12:3 nos dice que Dios nos repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Nos dice a nosotros en Marcos 9, 23 al 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Tú tienes fe, tú no tienes suficiente fe. Antes de que me vayan a tirar piedras, escuchen. Pedro, cuando estaba en el mar, en la barca, cuando la tormenta, tuvo suficiente fe para salir de la barca. La fe salvadora. Sin embargo, cuando iba caminando, su fe se debilitó, quitó los ojos de Jesús y se empezó a hundir. Tuvo fe para salir de la barca, pero no tuvo suficiente fe para seguir caminando sobre el mar. Dios te dice a ti hoy, te hace una invitación a una vida de fe que agrada a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Es una invitación que nosotros encontramos a mitad del versículo. Dios continuamente nos invita a nosotros a la fe en Cristo. Y esta es una invitación que nos recuerda 2 Corintios 5:20, que dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo, dice Juan 6:37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene yo no le echo fuera. Es una invitación a que venga y deposite tu fe en Jesucristo. Es una invitación la cual no hace acepción de persona. Es una invitación a seguir a Jesús y tener la seguridad de todo lo que vienen a Cristo, el Señor no le echa afuera. Cree en Jesucristo, cree en sus palabras. Cree que Dios verdaderamente existe. Es una invitación a nosotros venir y tener fe, aparte de cualquier ceremonia religiosa. Es una invitación a nosotros tener fe en nuestro Dios y tener una relación íntima con Él. Si en el día de hoy alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador,
Este es el día, este es el tiempo en que Dios te dice a ti: yo tengo los brazos abiertos, cree en Jesucristo, mi Hijo, para que tú puedas ser salvo. Si en el día de hoy tú has aceptado a Cristo y has notado de que no has tenido suficiente fe para vivir una vida que agrada a Dios, tú puedes hacer como dijo ese hombre: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Díselo al Señor, no a mí. Yo nada puedo hacer. Díselo al Señor: yo creo, ayuda mi incredulidad. Ve en oración ante el Señor y dile: Padre, perdóname por mi falta de fe. Te he faltado a ti al no creer verdaderamente tus palabras. Tú que me dices a mí que crea, pero que crea sin dudar. Te pido perdón, Señor, agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor le bendiga. Que el Señor les guarde. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.